Bueno, ya estamos aquí para empezar otra semana más con nuestra sección de preguntas de psicología. A ver, aquí nos falta luz, un segundo. Vamos a ver. Aquí para empezar ya nos falta luz. Tenemos problemas técnicos siempre. A ver, ¿cómo lo hacemos? A ver, que arreglemos esto de la luz. Buenas a los que entráis nuevos. Vamos a empezar con preguntas de psicología al que quiera preguntar. Vale, a ver si esto se ve mejor. Se ve un poco extraño esto de luz. A ver, vamos a ver. No me gusta mucho esta luz. Vale, ¿se ve bien por ahí? A ver. Voy a poner esta lámpara por aquí. Quiero que se vea esto mejor. A ver, así. Vamos a ver así cómo se ve. Se sigue viendo oscuro por aquí, ¿eh? No me gusta. ¿Cómo se ve? Vale, sí. Vamos a dejarlo así. Hola, buenas a los que entráis. Vamos a empezar en unos minutos con preguntas de psicología, ¿ok? A ver quién tiene alguna pregunta sobre psicología. Estoy aquí para responder a todas ellas, ¿vale? Para eso estoy abriendo este espacio una vez a la semana, por si tenéis esas dudas y por alguna razón os atrevéis a ir a un psicólogo. Bueno, pues este espacio es para eso, poder preguntar todas aquellas dudas. Y tengo también algunas preguntas que me han hecho por privado esta semana para responder porque no quieren hablar en directo por alguna razón. ¿Ok? Así que vamos a esperar un minuto y vamos a estar hasta las 9, ¿ok? Si alguno tiene ya alguna pregunta y la quiere realizar, yo voy a dar prioridad a las preguntas en directo y no a las que tengo aquí apuntadas, ¿vale? Ok. Aprender a reírse de uno mismo es lo mejor para evadir comentarios. Pero a críticas, ¿te refieres, Carles? A críticas. ¿Es eso? ¿Te refieres a críticas de los demás en redes sociales, por ejemplo? A ver, a ver si te refieres a eso, Carles. Quiero saber exactamente para responder con más fiabilidad. Es que, claro, reírse de uno mismo ante un ataque de otra persona no estoy seguro, ¿eh? Lo vamos a reflexionar, a ver. Pero quiero saber si es eso lo que estás preguntando. Sí, cualquier comentario que me hagan o digan. Me sienta como si fuera mal hacia mí. Ah, vale, y no necesariamente de las redes sociales, en la vida personal, ¿no? ¿Te refieres? Aún sea de broma. Mm, interesante. Claro, parte de una percepción un poco... sí, entiendo que un poco no distorsionada, pero sí que hay... Eso es, claro, estás a la defensiva. Hay podríamos hablar de un estado de ánimo que es la irritabilidad, que no es una emoción concreta de rabia, por ejemplo, es más bien un estado de ánimo, ¿no? A largo plazo. Eso te lleva a que en momentos determinados alguien dice cualquier cosa y saltas con esa defensiva, ¿no? ¿Cómo se soluciona eso? Tienes que ir deshaciendo uno a uno todos esos momentos en los que sientes rabia y preguntarte por qué. Digamos, ¿sabes algo que funciona muy bien, Carles? Buenas a los que entráis nuevos. Una cosa que funciona muy bien es algo que llamamos autorregistros, que es cómo tú llegas a entender a ti mismo cuáles son todos esos desencadenantes que te llevan a enfadarte en tu día a día. Es decir, tú tienes una pequeña experiencia con alguien que hace un comentario, te enfadas, tú lo apuntas, en cuál es la situación concreta en la que estás, mmm, qué es, aparte de la situación en la que estás, qué pensamiento tienes en ese momento, qué piensas de la persona, qué sientes, con qué personas estás, qué conducta llegas a realizar. Es decir, el autorregistro permite entenderte
en esas situaciones en las que tienes esa rabia. Porque cuando tengas varios registros de lo mismo, te darás cuenta de que al final muchos se parecen entre sí. Y desde luego tiene que ver con, bueno, pues con esa sensación de que los demás están siendo injustos contigo. ¿Es así o no, Carles? Dime si es así. Si tienes la sensación de que los demás están siendo injustos cuando te sientes así de irritable. Vale, a ver si se va conectando más gente. Son las... Vale, las 8:03, perfecto. Entiendo, Carles, que con eso lo pasas mal, ¿eh? Se pasa muy mal con eso, ¿eh? Realmente se pasa muy mal. A ver que no se me vaya esto. Aquí. Bueno, mientras me contesta Carles, voy a ir respondiendo algunas de las preguntas que tenemos aquí, ¿vale? Preparadas. Mientras se os van ocurriendo preguntas a vosotros, ¿vale? Hay gente conectada hoy para ser Semana Santa. Qué bien. Hola, Happy Love. Hola, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues yo tengo aquí una pregunta sobre, bueno, pues un poco típica, y esta se parece un poco a una pregunta que me hicieron en Radio Monóvar hace poco, sobre los problemas más comunes. A ver, tenemos una pregunta, vamos a dar prioridad a las que salgan aquí en directo. Aquí tenemos una muy buena pregunta. ¿Cómo se gestiona el miedo a la muerte? ¿Cómo se gestiona el miedo a la muerte? Muy buena pregunta. Y tenemos otra por aquí. ¿Cómo podemos ayudar a una persona con ansiedad y depresión ambas? Bueno, con ambas, con lo cual el diagnóstico se agrava considerablemente. Vale, vamos a ir por partes. Mm, El miedo a la muerte es un miedo muy, muy humano. Todos tenemos un poco de miedo a ese concepto de morir, al no existir, a dejar de vivir y de tener experiencias. Y bueno, hay un tratamiento para cualquier tipo de miedo, es decir, o de ansiedad más bien, miedo catastrófico a que te pase algo, a tener una enfermedad, todo eso está siempre ahí. Puedo contar, dado el contexto en el que estamos, cómo podemos gestionar el enfado o rabia. Ok, otra pregunta, me voy a apuntar para que no se me pase. Las dos, ¿vale? Ansiedad, depresión y la rabia, ¿vale? Que tiene mucho que ver con lo que preguntaba al principio Carles, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Con relación al miedo a la muerte, voy a contar una experiencia personal, dado el contexto, ¿vale? Esto en una terapia no se haría así, no se suele contar experiencias personales, o si se hace, solo en el caso de que se entienda que hay un beneficio para el paciente porque se puede identificar con la experiencia, ¿no? Mira, yo una vez tuve un reconocimiento médico en el que me daban la información, el médico me llamó porque había perdido muchísimos linfocitos. En un solo año había perdido la mitad, con lo cual era síntoma, pues que podía ser algo grave como el cáncer o leucemia, básicamente, o una enfermedad venérea o algo así, ¿no? Con lo cual el primer impacto es fuerte, ¿no? El primer pensamiento es, voy a morir. El pensamiento es, si en mi caso yo tengo una hija, es no voy a verla crecer. Todo eso se dispara automáticamente. Ahí es donde entramos nosotros a gestionar esas emociones si lo que somos es capaces de eso. Si nos dejamos llevar, pues se nos va de las manos. Es que se puede complicar muchísimo. Un pensamiento de esos te lleva a la obsesión y a la ansiedad cuando en principio lo único que tienes es un síntoma. Entonces yo recuerdo que cuando me pasó eso, pasé media hora de sufrimiento con esa experiencia en la que yo pensaba, si, claro, si yo tengo cáncer, no voy a vivir todo lo que tendría que vivir. Sin embargo, mi trabajo a nivel de pensamientos, de cómo yo contradigo esos pensamientos con otros de tipo más racionales, porque lo que pasa con la ansiedad es que empezamos a experimentar pensamientos irracionales y podemos combatirlos con pensamientos racionales en este caso. Fijaos lo que hice yo, ¿vale? En este caso concreto. Yo empecé a pensar, a ver, yo soy joven, tengo 30 y creo que tenía 4 años, 34 años en ese momento, hago deporte, no es probable que yo tenga
leucemia, por ejemplo, no es probable. Bien, es un pensamiento solo. Frente al pensamiento de por un síntoma de tipo leucemia, perdona, un tipo se me han bajado los linfocitos, pues que tenga cáncer o no, bueno, solo es un síntoma de algo que no tiene por qué ser lo otro. Tenemos otra pregunta por aquí. Vale. Sencillamente, yo empecé a combatir cada uno de los pensamientos negativos, que es algo que yo le sugería al principio a Carles, ir combatiendo uno a uno cada uno de los pensamientos negativos que me llevaban a tener en ese momento justo ansiedad. Por ejemplo, el pensamiento de, vale, yo he concebido que a lo mejor no es probable tener esa enfermedad, que a lo mejor estoy exagerando y me está dando síntomas fisiológicos de ansiedad. Por lo tanto, venga, no es probable. Aparte del no es probable, vale, vamos a ir más allá. Vamos a suponer que sí, que efectivamente, a pesar de que no es probable, que sí, venga, que tenga esa enfermedad, como ha pasado en otras ocasiones a otras personas jóvenes que han tenido pues leucemia u otros problemas. Si eso ocurre, tan grave sería, es decir, digo, vale, si eso ocurre, ¿eso significa que vaya a morirme? Realmente no, porque muchísima gente con leucemia acaba con tratamiento, con un, en fin, con una quimio que te lleva a vivir 40 años después y al final no significa que te vayas a morir. Por lo tanto, no es en realidad tan inminente la muerte y con lo cual no tiene tampoco sentido ese síntoma de ansiedad. Son pensamientos racionales. La verdad absoluta no la sé. No sé si voy a morir mañana, si no voy a morir mañana. Es cómo combato yo racionalmente esos pensamientos irracionales. A eso me refiero. Inclusive, yendo más allá todavía, yo podría perfectamente decir, bueno, y en el caso de que al final, dentro de la improbabilidad, vale, muriese, tan malo sería. Yo tampoco he llegado a ese punto en el que después de varias experiencias de este estilo, de síntomas que son quizá peligrosos o que quizá son llamativos, yo he llegado a la conclusión de que no es para tanto la muerte al final, no es para tanto, tenemos que morir algún día y yo me puedo estar quejando de los 50 años que me están quitando por morir con 36, por decir algo, o puedo estar agradeciendo a la vida por haberme regalado 36 años maravillosos. ¿Qué es esto? Esto es la verdad absoluta. Esto es como debemos verlo y ya está, ¿no? Es solo una alternativa de pensamiento que me permite, tenga lo que tenga, me permite vivir más tranquilo, sin ansiedad, sin depresión, porque afronto la vida psicológicamente de otra manera, sea cual sea la realidad objetiva. Ese es el punto, ¿no? Es como podemos llegar a vencer ese miedo a la muerte, haya o no haya muerte cerca. Ese es el punto y se puede. Esto es una experiencia personal, pero más allá de eso, he tenido muchos pacientes con este miedo concreto y se ha ido combatiendo uno a uno todos esos pensamientos que les llevan a tener ese pánico incluso, ataques de pánico más inminentes o más fuertes en ese momento. Vale, preguntaba, a ver, voy a volver a este comentario que me han hecho por aquí. A ver. Era sobre la depresión y la ansiedad. Vale, ¿cómo podemos ayudar a una persona con ansiedad y depresión? Vale, ¿te refieres, Happy Love? ¿Estás hablando de tú ayudar a una tercera persona? ¿Tú ayudar, bueno, en este caso a otra persona? ¿O que o que la tengas tú y quieres solucionarla? Porque si hablas de ayudar tú a una persona, es complicado, porque si no quiere ser ayudada, realmente... Hola, Elfa de Luz, muy buenas, gracias por estar aquí con nosotros. Por ejemplo, esto es muy interesante, ¿eh? Lo que preguntan, ¿cómo ayudar a una persona, ¿no? Que, claro, pero esa persona ha pedido ayuda. Si no lo ha pedido, es complicado ayudarle, ¿eh? Y hay muchos casos de este estilo, ¿no? Que alguien viene a consulta hablando de que quiero que ayudes pues a mi hijo, a mi hija, a mi madre, y se vuelve tremendamente complicado porque si una persona no pide ayuda, es que se puede hacer bien poco. Porque al final, el psicólogo, al igual que, por ejemplo, un nutricionista, ¿no? Pues va a ayudar a la persona mediante, oye, pues tú tienes que hacer esto y esto, pero tú estás dispuesto a hacerlo. Si eres tú quien viene a consulta y eres quien viene con el problema y quieres una solución y por eso vienes a consulta, no hay ningún problema porque te vas a implicar, para eso vienes. Y para eso, de hecho, te gastas un dinero, ¿no? Pero ahora bien, si vienes por otra persona que un poco te obliga o un poco bueno, te está chantajeando incluso a que vengas, se vuelve muy, muy, muy complicado realmente que se implique con la terapia. Con lo cual, imaginaos qué complicado ayudar a una persona que no eres tú
y que quieres ayudarle. Vale, pero concretamente, a una persona que tenga ansiedad o depresión, yo le aconsejaría desde luego, si es otra persona, convencerla de que tiene necesidad de acudir a un profesional. Solo, ¿cuál es la medida, digamos? Que eso, por cierto, lo voy a juntar con una pregunta que tengo aquí. ¿Cuál es la medida? ¿Cuándo de verdad necesitamos ayuda? Porque quizá vemos que bueno, vemos síntomas, pero quizá no sea necesario una terapia y solo sea algo temporal, solo sea algo minoritario. Bueno, pero si realmente la persona lo está sufriendo mucho, en el DSM, el Manual de Criterios Diagnósticos, le llaman a esto el padecer un malestar clínicamente significativo, así es como le llaman, o un deterioro social o laboral. Así es como llamamos a este criterio. Si está comiéndose partes de su vida, esa ansiedad, o si la depresión le lleva a evitar situaciones porque está tan triste que no tiene energía, ¿no? Y le lleva pues a no ir a trabajar, a no ir al instituto si va al instituto, a dejar de quedar con sus amigos, con lo cual se va encerrando en casa. Eso es, por ejemplo, un deterioro social o laboral, cumpliría con el criterio. Sí necesita ayuda en ese caso, ¿no? Ahí sí. Esa es un poco la medida, el malestar, ¿no? Si tú sufres con mucho malestar, acude a un profesional. Ahora, si eres tú, voy a suponer que la pregunta me la haces, bueno, siendo tú la que necesita ayuda, ¿no? A ver, ¿vale? ¿Cómo podemos ayudar, ¿vale? Y cómo ayudaría yo a una persona con ansiedad y depresión a la vez, ¿ok? Cuando hay ansiedad y depresión, por lo tanto, el cuadro clínico se empeora, ¿no? Un empeoramiento de los síntomas, es más complicado todavía. Incluso hay personas que, el faz de luz, yo necesité ayuda cuando ya no me fiaba de mi propia sombra y estar en el agujero viendo que no podía. Vale, podía. Claro. Es que, claro, cuando estás en el hoyo, cuando estás en el pozo, más bien, claro, es que necesitas ayuda. No vale que vengan tus amigos a decirte, venga, vámonos de fiesta, venga, vamos a salir, porque no llegas, no llegan. ¿Podías salir? A ver, explícame. Ah, vale. Bien, es lo de la anterior pregunta, claro. Cuando estás en ese pozo, es que es una cuestión neuroquímica también, no es solo que no tengas ganas de salir, es un conjunto de muchas cosas. Hay de verdad unos cambios neuroquímicos importantes, no solo de la serotonina que tanto se habla, ¿no? Que tienes baja la serotonina, es que la serotonina como tal es un neuromodulador que influye en todos los demás sistemas de neurotransmisores, en tanto la dopamina, la noradrenalina, que es la que tiene que ver con que podamos prestar atención a cosas. Es muy complicado salir de esa por sí solo. Necesitamos de verdad que alguien nos ayude a hacer de forma sistemática una terapia. ¿Y cómo hacerlo? Que también lo preguntaba. A ver que os diga el nombre. ¿Me acuerdo? Ay, es que son tantas personas. Carles Japilov, vale. ¿Cómo se trataría concretamente la depresión? En la depresión hay varios puntos, en cualquier emoción, ¿vale? También lo voy a conectar con esa pregunta sobre la rabia. Cualquier emoción, incluida la depresión, que es como el sumum de la tristeza, ¿no? Digamos la tristeza cuando se patologiza, ¿no? Cualquier emoción tiene diferentes partes, entre ellas esa parte más cognitiva, más de pensamientos que se retroalimentan a sí mismos, eso que llamamos rumia, todo lo negativo que te influye en las otras partes de la emoción, la reacción fisiológica, todo lo que tiene que ver con la reacción del cuerpo física. En el caso de la ansiedad es todo lo que se dispara en el momento de la ansiedad, esas palpitaciones elevadas, esa respiración más agitada, esas parestesias en el caso de la ansiedad, que es ese hormigueo por los brazos, el mareo, todos esos síntomas físicos son síntomas fisiológicos de la ansiedad, producto en parte de la otra rama, que son los pensamientos catastróficos de me voy a morir, de me van a atropellar si salgo a la calle, etcétera. Cualquier pensamiento relacionado con algo catastrófico que genera una reacción directa en el cuerpo, ¿no? Y en el caso de la depresión, al contrario. En el caso de la depresión, lo que le pasa al cuerpo es que se va apagando, que se necesita más estimulación, que queda como en reserva. Está como tan apagado que necesita de verdad una estimulación excesiva.
queda, bueno, pues con esos cambios neuroquímicos nos llevan a no tener ganas de levantarnos, a fatiga extrema, a, bueno, pues todo eso que supone desactivación, tanto a nivel cerebral como físico, ¿no? El propio cuerpo. Es una respuesta a los pensamientos de tipo no valgo, soy una mierda, nadie me quiere, el mundo es una mierda. Todo eso, cuando se repite y se repite y se repite, pues al final te lo acabas creyendo. Al final te acabas creyendo que es así. Ahora bien, por eso decía, que la depresión tiene, el tratamiento para la depresión tiene varios puntos de, digamos, de intervención. Entre otros, también de nuevo, como hacíamos con el tema de la rabia, con el tema de la ansiedad, también de nuevo vamos a tener que trabajar las cogniciones, esos pensamientos y contrarrestarlos o confirmar o desconfirmar esas supuestas teorías que nos llevan a sentirnos muy mal como no valgo nada. No valgo nada, soy una mierda, lo que tengo no lo tengo porque es por suerte, porque me lo han regalado. Cualquier pensamiento que nos haga sentir culpables, malos, sin autoestima, la autoestima baja, ¿todo eso es verdad o es una exageración de nuestra mente? ¿Cómo lo podemos contrarrestar? En realidad es fácil. Porque nunca va a ser real del todo eso. Siempre va a haber al final una distorsión de la realidad. Inclusive sabemos, de forma clara, a nivel de estudios científicos, que por la mañana, por cierto, estoy haciendo directos hablando de estudios científicos concretos, sabemos claramente que cuando uno tiene depresión, tiene un sesgo en la memoria que le lleva a acordarse mucho más de aquellos pensamientos, aquellos recuerdos negativos, porque son coherentes con la emoción de tristeza. Entonces nos vamos a acordar de todo lo malo que hemos hecho en la vida, todo lo que nos ha salido mal, y todo lo bueno que también está en la memoria, no te viene en ese momento. Y eso es un problema porque retroalimentamos todo el rato la negatividad. Algo que tiene que ver con la terapia para la depresión, por ejemplo, a nivel de pensamientos, sería contrarrestar todo eso con un golpe de verdad. Es decir, eres tan inútil como te dice tu mente, si es uno de los pensamientos que tienes, que soy un inútil. Bueno, vamos a verlo. Es cierto, es así. ¿Realmente hay algún éxito que hayas conseguido, por poco que sea? Bueno, y uno empieza ya a reflexionar con eso y dice, bueno, sí, conseguí el otro día, no sé qué, y bueno, pues algo siempre sale. Bien, pues vamos a empezar a eso, añadirlo a esa narrativa negativa de soy no sé quién y valgo tan poco. Y bueno, algo sí vales porque, por ejemplo, pues mira, tienes personas que te quieren, tampoco no valdrás, ¿no? Todo eso está ahí y se puede cambiar ese foco en otra dirección que nos permita gestionar todo eso de otra forma. Eso en el caso de las cogniciones, de los pensamientos que nos hacen sentir mal. Bien, y frente a la conducta, y frente a la conducta digo que cuando uno está con depresión, eso, ¿qué le apetece hacer? Pues nada, no le apetece hacer nada, lo que le apetece es quedarse en casa y, bueno, evitar situaciones, ¿no? Por esa sensación de desactivación que tiene. Es que es completamente lógico. Pero es cierto que mucha gente, a ver, está diciendo me paso, esto tiene mucho que ver con la depresión. Vamos a conectarlo todo. A ver, un segundo el tema de la luz aquí. Está así, perfecto. Uy, vamos a ver la luz. A ver, que se me va. Ahí. Me pasó en el confinamiento de estar tanto tiempo encerrada. Tenía miedo a salir a la calle porque, porque pasa, claro. Y porque la depresión, el pozo te hunde, quiere matarte. Elfa de Luz está hablando de lo mismo, de la ansiedad y la depresión cuando van juntas, cuando van de la mano. Que con lo cual pues se complica el diagnóstico, ¿no? Se complica el cuadro clínico y es más difícil de... Arginina, buenas tardes, gracias por unirte. Claro, como decía, pues hay diferentes formas de intervención y siempre funciona así. Hay mm, diferentes puntos de vista a tener en cuenta, se separan en la terapia y se trabajan por separado. A nivel conductual, esa persona ha dejado de hacer cosas que antes hacía porque no tiene ganas. Esa dinámica hay que cambiarla con la depresión. No podemos permitir que alguien empiece a dejar de hacer cosas porque se sienta mal. Claro, ¿qué pasa? Que esto hay que hacerlo, por supuesto, con muchísimo tacto, con mucha delicadeza, con mucho de sistematicidad, mucho de gradual, hacerlo muy poco a poco, empezar a hacer cosas. Claro, la gente te dirá, o la persona depresiva te dirá, ya, pero es que no tengo ganas, es que no quiero hacer esto, es que no me apetece. Ya, pero si uno quiere cambiar las cosas,
la podemos cambiar de diferentes maneras. Y una de ellas es cambiarla a través de la conducta. Si tú no haces nada porque estás triste durante un tiempo, estás hundido en el pozo, y de pronto empiezas a hacer cosas, aunque no te apetezcan, a nivel neuroquímico empezarás a experimentar pues las endorfinas, la dopamina empieza a moverse, empiezas a recibir beneficios neuroquímicos que te alimentan, te ayudan a todo lo demás y empiezas a sentirte un poquito mejor. Por lo tanto, estás cambiando algo. Si además empiezas a cambiar también todas esas cogniciones, esos pensamientos que te llevan a la rumia, al pensamiento negativo, y a la vez lo otro, bueno, pues estamos animando la cosa, ¿no? Estamos ya moviendo muchos elementos que nos van a llevar después a una posible solución al principio. Luego aparecerán dificultades, claro. Luego irán apareciendo, no es se activa y ya está, no, van apareciendo problemas en el camino. Y es al final el trabajo del terapeuta, ¿no? Que no es solo casi como en un manual, ¿no? Que lees la solución, la encuentras y ya está, sino que el terapeuta te va ayudando en todos esos problemas que van saliendo, que no los vas a encontrar en un manual, y es la adaptación de un contenido, de una terapia concreta, a este problema concreto que tú tienes. Y eso a veces es lo difícil y lo que al paciente le cuesta mucho hacer. Poco a poco salí y con tratamiento, y empecé a quererme, y yo me siento muy bien. Qué bueno, el fa de luz. Y ahora te quieres. Es que es muy importante eso. Claro, quererte, ¿no? Y quererte además te protege de otras situaciones muy parecidas. Te va a proteger cuando alguien o te hable mal o te ataque o algo te salga mal, ¿no? Algo te salga mal en el trabajo o en otro ámbito. El hecho de haber trabajado con ese sentimiento hacia ti, el quererte, ¿no? Tener la autoestima alta, te va a proteger de ese fracaso. Y vas a decir, bueno, vale, me ha salido mal esto, pero hago otras muchas cosas bien, aparte de eso. No me hundo en la miseria porque he tenido este pequeño fracaso. Lo relativizo, no me hundo. Bueno, pues eso es gracias a ese trabajo previo en el que te has querido a ti misma, te has entendido, claro, bueno, has ido haciendo ese trabajo psicológico que no es fácil, que de verdad que necesitamos para protegernos de lo que acontezca en el futuro. Con lo cual muchas veces muchos pacientes vienen por pura cuestión de prevención, con tal de que en el caso de que vengan, bueno, pues dificultades en la vida, que tengan esa capacidad de gestión, más allá de tengo el problema o tengo un trastorno y entonces busco terapia. Bueno, también existe esa posibilidad y hay mucha gente que lo hace porque de verdad se siente más segura con eso. O quizá no tenga un trastorno psicológico como tal, pero siente que su autoestima es un poco baja, con lo cual está abierto a, pues eso, problemas en el futuro, porque la persona con autoestima baja no deja de ser un poco vulnerable a los ataques de los demás, que es lo que decíamos antes, ¿no? En el principio con Carles, hablaba de que se sentía también atacado cuando alguien le hacía mención a algo. Cuando uno tiene la autoestima baja pasa eso también, ¿no? Pasa también que estás a la que salta cuando alguien toca un botón de los tuyos, ¿no? De lo que tiene que ver contigo. Cuando te habla alguien de algo que no tiene nada que ver contigo, no te toca, no te acaba de hacer reaccionar. Pero si toca algo que sí tiene que ver contigo, ahí es donde duele y donde te arranca una emoción de rabia o lo que sea, ¿no? Y eso, pues una persona con la autoestima alta no le pasa del todo. Es como que todo lo acaba relativizando porque de todas maneras lo que la persona es, el cómo se concibe a sí mismo, el autoconcepto que llamamos, le está protegiendo frente a todo lo demás, porque se quiere a sí mismo. Por lo tanto es muy interesante trabajar la autoestima incluso desde el punto de vista de la prevención. Eso es. Vale, y hablabas también de la rabia. Vamos a ver la rabia cómo se gestionaría. En el caso de la rabia, las emociones sabemos, por diferentes estudios, el pionero de la psicología de las emociones es Paul Ekman, bueno, es maravilloso, es una pasada las investigaciones que llevó a cabo este hombre. Su discípulo, por así decirlo, era Miyazaki, creo que se llamaba, y que yo lo tuve, por cierto, de profesor en el máster que hice de comportamiento no verbal en UDIMA y en Behavioral Law, que es una maravilla de investigador también, es estadounidense. Y bueno, pues todo el tema de la investigación de las emociones nos hace saber cosas a nivel de ser humano, ¿no? De qué le pasa a una persona cuando tiene
tristeza. Pues resulta que todas las personas en el mundo sabemos que las emociones son universales. ¿Qué causa una emoción? También viene a ser en parte universal, solo que lo que no es lo mismo es esa interpretación tuya, que eso sea o no sea, como tú lo percibes. Lo voy a poner como un ejemplo porque así quizá no se conciba muy bien. Sabemos claramente que una persona se va a cabrear cuando perciba que lo que está viviendo es injusto para él o para ella. Eso le va a causar rabia. Y además eso es universal. Es que en cualquier cultura del mundo se ha estudiado así, con diferentes culturas, incluso las que no tenían relación con Occidente, que no han sido occidentalizadas de alguna manera, pues pasaba lo mismo. Si la persona percibía que había una injusticia, salía con rabia. Si la persona sentía que tenía una pérdida, sentía tristeza. Son cuestiones universales de las emociones. Si sientes que hay una amenaza, sentirás miedo. Claro, la diferencia es qué es para ti una amenaza, qué es para ti una injusticia, etcétera. Pero claro, si esto es así, si qué es para ti una injusticia no es lo mismo que qué es para otro una injusticia, nos lleva a que hay un proceso interpretativo que además sabemos por dónde pasa, sabemos por qué parte del cerebro pasa exactamente. Por el hipotálamo hay una rama, una vía que lleva al córtex prefrontal. En el córtex prefrontal se genera una interpretación psicológica. Todo eso sabemos, las vías incluso neurofisiológicas que nos llevan a conectar una emoción con la parte física. Es que lo sabemos además. Si lo sabemos, pues también sabemos... Buenas noches. Hola, Miguel Ángel. Ay, empieza el fútbol. A las 9 acabamos, ¿eh? De todas maneras. Yo no soy de fútbol, pero bueno, voy a tenerlo en cuenta porque es que nos vamos a ir justo en punto a las 9, así que vas a poder seguirlo. El caso es que sabemos claramente que las emociones, no, a pesar de ser universales y para todos, todos tenemos las mismas emociones básicas, pero, pero el por qué sentimos una emoción, eso es lo que va variando, el cómo vemos nosotros que una situación sea o no sea injusta. Por tanto, podemos modificar todo eso. Podemos modificar cuando algo te enfada, el motivo del que te enfades es porque percibes la situación injusta. Y solo por eso. Hasta las 9, Miguel Ángel. A 9 en punto nos marchamos, de 8 a 9. Con lo cual, si sabemos eso, es que podemos modificar la percepción. Si alguien te falta al respeto, y al principio Carles ha empezado diciendo que él interpreta muchas veces que la gente le falta al respeto, cuando al principio, bueno, ni siquiera es así como tal, es más bien que él lo ve así, ¿no? Si hago Happy Love, hago directos todos los todos los miércoles de 8 a 9 de este tema, que es preguntas de psicología, ¿vale? Para que me hagáis todas las preguntas que se os ocurran. Y estoy empezando a hacer ahora, esta semana, y creo que voy a continuar porque yo lo disfruto mucho, claro que sí. Lo estoy haciendo en TikTok todos los días, por la mañana de 10 a 11, directos bueno, os traigo estudios psicológicos, experimentos clásicos y modernos, ¿vale? Lo que pasa es que mañana, al ser festivo, mañana no lo voy a hacer, lo haré por la tarde, mañana sí lo voy a hacer por la tarde. Yo voy a hacer directos con ese fin, con el tema de traer estudios científicos todos los días, ¿ok? En TikTok, eso solo en TikTok. Y aquí en Instagram y también en TikTok, los miércoles a las de 8 a 9 con esta temática. Muchas gracias por el interés. Miguel Ángel, estamos hablando de del control de la rabia, concretamente. Hemos hablado de emociones y, y el tema de la rabia, Carles ha empezado diciendo que hay muchas veces que interpreta que los demás le hablan y él como que lo siente como un ataque para él personal, lo lleva un poco pues está como a la defensiva, ¿no? Eso que llamamos irritabilidad, que ya no es rabia, porque rabia es una emoción básica, es una emoción que debería durar unos segundos. Más allá de eso, cuando dura mucho tiempo, ya no es una emoción, es un estado de ánimo. Y eso sí es un problema, ¿eh? Un estado de ánimo ya no es adaptativo, ya no es algo saludable, es otra cosa. Y eso debemos de encontrar una solución. Así que, ¿cómo se soluciona un estado de ánimo a largo plazo que nos hace sentir muy mal, que aumenta los niveles de, por ejemplo, neurotransmisores o neuromoduladores, o a nivel de, pues reduce los niveles de serotonina, pues hablamos del cortisol a largo plazo? Todo eso, como sabemos que es un problema, hay que solucionar los estados de ánimo de irritabilidad o de tristeza, claro, evidentemente. Eso lo lleva bien mi padre, anda.
Es muy duro de cabeza. Le cuesta escuchar, se enfada él mismo. Ah, bueno. A ver, pensaba que tu padre lo llevaba bien, vale, he entendido mal. Se enfada él mismo, es su problema, desordena. Ah. Es que yo veo que hay muchos enfados en la vida cotidiana. Llega un punto, y yo lo veo en la consulta, que los grandes acontecimientos de la vida, ¿no? De tipo, pues mira, lo que pasó hace poco en Valencia, la Dana y todo eso, o la pandemia, ahora están hablando de la pandemia, lleva un momento que uno se plantea si los grandes acontecimientos traumáticos de verdad son los verdaderos causantes del sufrimiento humano. Y vemos luego que no, que en realidad la vida cotidiana misma, la misma cotidianidad, el hecho de pequeños malestares momentáneos con la pareja, con la familia, etcétera, nos llevan a sufrir a veces mucho más que esos grandes acontecimientos. Es un problema a veces porque tiene, claro, solución. Hola Mariam, ¿qué tal? Otra vez por aquí. Muchas gracias por unirte otra vez. Eso tiene solución. Entonces, si uno siente un estado de ánimo de irritabilidad a largo plazo, en el que percibe que los demás le atacan sin que sea una realidad, ¿cómo soluciona eso? Pues lo que debe es de descomponer ese estado de ánimo. A veces bueno, difuso, no percibe realmente estímulos directos que le enfaden, es más bien un estado ¿no? Difuso, ¿no? En el sentido de que no identificas realmente cosas concretas. Bueno, pues uno tiene que empezar a hacerse preguntas de qué es a mí lo que me enfada, concretamente, para ir poco a poco poniendo soluciones a cada uno de esos pequeños enfados con personas que tenemos alrededor y eso se puede cambiar. Si el causante de esa emoción es en la percepción de injusticia que tenemos, si es lo que nos causa rabia, vamos a empezar a cambiar esa percepción por otra, que sea más saludable. Porque siempre se puede ver las cosas de otra manera. Siempre se puede ver de otra manera. Claro, ¿queremos verlo de otra manera cuando estamos enfadados? Buenas tardes, María. No queremos. Porque lo que nuestro cerebro quiere siempre, 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 es así, es tener la razón. Cuando te peleas con una persona, tú no quieres pensar, bueno, voy a intentar verlo de otra forma para yo gestionar mi emoción y por lo tanto sentirme mejor yo, que no tiene nada que ver con la otra persona. Tú no quieres eso. Hola Ángeles, muchas gracias por unirte. Tú lo que quieres es tener razón. Y luchar contra eso es muy complicado. Se puede, claro que se puede. Y eso es lo que trabajamos en consulta, en terapia. Se puede generar una estructura de pensamiento diferente, de tal manera que ante cualquier estímulo que nos genera rabia, vamos a hacer ese trabajo sistemático y contrario que nos permita interpretar la realidad de otra forma. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Cuesta? Sí, cuesta. ¿Apetece? No, no apetece nada. Tú quieres tener razón ante una discusión, siempre. ¿Quieres cambiar eso? La pregunta siempre va a ser, ¿tú quieres mejorar eso? ¿Quieres sentirte mejor? ¿Quieres no estar enfadado, irritable todo el día? Porque si es lo que quieres, la respuesta sí se puede. Pero lo que no se puede es tener esa meta y a la vez la otra de tener razón. No se puede las dos porque son contrarias, son incompatibles. Si estás dispuesto a ceder ahí, ante eso, si de verdad estás dispuesto, puedes generar un cambio en tu vida, en ese modo de interpretar con esa rigidez de que todo es una injusticia para ti, que todos se comportan de una manera reprochable. Todo es bueno, un estándar de malestar, porque, claro, todo el mundo va haciendo cosas que no son lo que tú quieres que hagan. Y te parece injusto. Todos deberían comportarse como a ti te gustaría. Pues no, no es así. Ojalá fuera tan sencillo que lo que nosotros queremos fuera lo que ocurriera en la gente, ¿no? Pero como no es así, si uno es demasiado rígido a la hora de pensar lo que los demás deberían hacer, pues acaba enfadándose cuando no se cumple, cuando la expectativa se rompe. Yo quiero que los demás me traten con respeto siempre, porque yo trato a los demás con respeto, desarrollo esa creencia, estoy poniendo un ejemplo, desarrollo esa creencia, y cuando alguien nos falta el respeto, ¡pum!, me enfado. Un pensamiento de este tío, ¿cómo se atreve a faltarme al respeto? Y eso es lo que nos enfada. Ni siquiera que el otro
nos haga un comentario, digamos, que nos ataque de alguna manera. Ni siquiera eso es lo que nos enfada. Los enfados no vienen desde fuera. Los enfados son un proceso psicológico y fisiológico por esa parte y esa rama que conecta lo psicológico y lo fisiológico con el cuerpo. A ver qué me decías, Miguel Ángel. A ver, un segundo. Si hay alguna persona que no sabe mantener una conversación o me habla de manera extraña, intento que vea que hay que hablar tranquilo, muy bien, pausado, que pare y analice. Y si con el tiempo eso no funciona, si es un amigo, anda. Ah, si es un amigo tóxico me alejo, no había seguido leyendo. Si es un amigo tóxico me alejo. Muy interesante, Miguel Ángel, muy interesante. Yo lo he intentado, yo no voy a sentirme mal porque él esté mal y no se dé cuenta. Pues muy interesante. Muy interesante porque realmente yo no creo que haya que cambiar a las personas. Cada uno tiene su personalidad. Claro, sí, es que tiene razón, porque yo no creo que haya que cambiar a los demás. Más bien es que si, si al final no conectas, te causa malestar conforme es la persona, claro, pues lo que tienes que hacer es alejarte de esa persona. No siempre es tan fácil, porque claro, puedes alejarte de un amigo que es amigo tuyo y te separas de él y ya está. Pero si es hijo tuyo, el que te causa malestar, no te puedes alejar tan fácil, ¿no? Si es tu padre, si es tu hermano, no te puedes alejar tan fácil. Y siempre hay que... y si es un progenitor, claro, que pague su frustración contigo. Claro, por eso digo, ¿no? Si es un padre, ¿cómo lo haces? No es tan fácil, ¿no? Entonces, siempre la premisa es esta. Cambiar aquello que puedas cambiar, ¿vale? Cambiar aquello que puedas cambiar, porque hay cosas que se pueden cambiar, ¿vale? Por ejemplo, si es un amigo que nos causa tanto malestar que dices, ¿yo por qué tengo que aguantar esto? O si es una pareja, pues al final siempre existe esa posibilidad de, mira, yo me alejo de esta persona, en vez de criticarla y decir, es que tú no deberías hacer esto, no deberías comportarte así. Bueno, siempre existe esa posibilidad de cambio esto, ¿no? Cambio esta persona, no la tengo en mi vida. Pero ahora bien, si la persona no la puedes quitar de tu vida, porque es importante para ti, porque por lo que sea, entonces, ¿qué? Claro. Pues ahí está el otro trabajo. El otro trabajo de aceptación de cómo es la persona, porque el motivo de tu rabia no es cómo es la otra persona. No es que la otra persona sea mala, ni es que la otra persona sea, no sé, pesada o insistente o que falta el respeto. No, las emociones vienen de uno mismo. Y eso se puede cambiar. Se puede cambiar para el bien de esa relación si la relación vale la pena. Claro, que se puede cambiar. Y si resiste, por mucho que quieras ayudar a la otra persona, no da su brazo a torcer. Claro. Happy Love, ¿te estás refiriendo a la ansiedad y la depresión? O a, por ejemplo, la rabia? A que, por ejemplo, un progenitor te trate con, no sé, faltas de respeto, por ejemplo. Porque llega un momento que te agotas y supera tus límites. En relación a la rabia, ¿no? ¿Me dices? Happy Love, por tenerlo claro. A ver, ¿qué lea Miguel Ángel? Ni la persona tiene que cambiar, ¿vale? Yo mi conducta la cambio porque yo quiero, claro, claro, eso es, Miguel Ángel. Me hago crítica y hago redacciones. Es que claro, eso no podemos cambiar a los demás. Todos los esfuerzos, todos los esfuerzos que hacemos por cambiar a las personas son infructuosos. No vamos a conseguir nada porque, claro, lo intentamos cambiar desde el reproche, desde la rabia, entonces la otra persona se pone a la defensiva y todo lo contrario, en vez de cambiar, pues acaba más enfadada todavía. A la rabia, ¿no? Claro. Claro, si. Es que si, por ejemplo, hablamos de eso, ¿no? Pues es, por ejemplo, tu padre, ¿no? Y te da rabia cómo actúa. No sé, que no te escuche, que te diga lo que tienes que hacer, ¿no? Y da rabia. Pero ahora bien, te dice lo que tienes que hacer, por ejemplo. Ponemos eso de ejemplo, Happy Love, ¿qué te parece? Si hablamos de eso. De que tu padre te dice lo que tienes que hacer, que es muy común, ¿vale? Muy común. ¿Qué te parece si hacemos ese ejercicio? Vamos a hablar de un padre que nos dice lo que tenemos que hacer y nos da mucha rabia, ¿ok? ¿Qué hacemos con eso? Pues bueno, vamos a ver, por ejemplo, y vamos a analizar qué es lo que está pasando ahí. Tu padre te dice lo que tienes que hacer. ¿Por qué te lo dice? Primero porque entiendo yo que tu padre lo que quiere es que tú estés bien, que lo hace por tu bien, porque es tu padre y, en fin, y quiere que sus hijos estén en principio pues mejor que mal, ¿no? Eso es algo biológico, ¿no? De protección hacia los hijos. A ver, un segundo, Miguel Ángel, estoy contigo enseguida. Vale, eso ocurre. Pero ahora bien, tu padre te está diciendo lo que tienes que hacer.
porque considera que tú no estás haciendo las cosas de forma correcta, que te estás equivocando y por eso te dice lo que tienes que hacer. Es un juicio de tu padre hacia ti, una crítica. Eso es la crítica. Te dice lo que tienes que hacer. Bien. Ahora vamos a tu mente. La mente de un hijo que considera que, o le da rabia que su padre le diga lo que tiene que hacer porque le parece injusto. Le parece que su padre no debería meterse en su vida y no debería decirle eso, ¿no? Vale, pues estamos en las mismas que tu padre, al final. Es decir, tú estás criticando, estás juzgando que tu padre te critique a ti. Estamos en las mismas. Y más si convives con él, Marian, claro. Se complica muchísimo, pero partimos siempre de la crítica que está haciendo. Ay, el primer directo que te veo, porque no tengo clase. Ay, me los he perdido. Ahora intentaré por las mañanas. Vale, vale, gracias. El caso es que, desde luego, que si nosotros criticamos a nuestro padre, estamos poniendo un ejemplo muy concreto, luego hay muchas diferencias en muchos casos, ¿vale? Pero concretamente eso, ¿no? Estamos criticando a nuestro padre por criticarnos a nosotros. Es una doble crítica. Entonces, ¿por qué estamos criticando a nuestro padre? O sea, ¿por qué nos enfadamos con él si estamos haciendo lo mismo nosotros? De una manera mucho más implícita. Pero, vale, tenemos ese problema, él es como es, él no lo va a cambiar porque nosotros no podemos cambiar a los demás. Sí podemos hacer, como decía Miguel Ángel, cambiar nosotros, ¿no? Sí podemos hacer eso. Vale, pues vamos a empezar a entender a ese padre que en realidad lo único que quiere es hacer el bien hacia ti. Es decir, desde su punto de vista considera que debes hacer las cosas así, así y así. Que se equivoca, puede ser, porque es bueno, pues su forma de ver las cosas. Es mi caso. Le ayudas, pero no da su brazo. Y ya llega un momento que te agota psicológicamente, claro. ¿Qué puedes hacer con eso? No exigirte a ti misma y no exigirle a él que tu forma de entender la solución a ese problema es la única y que sea rígida, ¿no? No es la única. Solo es tu forma de verlo. Y su forma de verlo, además, también es rígida y te la exige a ti. Tú deberías hacer esto, esto y esto. Y tú a su vez le dices a tu padre, tú no deberías decirme a mí esto, esto y esto. Sois dos personas rígidas interactuando entre los dos con el mismo problema. Ese es el motivo de tu rabia y de la rabia de tu padre hacia ti, el mismo. ¿Cómo se cambia eso? Hay que empezar a generar la flexibilidad cognitiva. En el momento en el que entendemos que nuestro juicio hacia nuestro padre es el causante de mi rabia, de la mía solo de la mía, en ese momento empiezan a cambiar las cosas, de verdad. Empiezas a entender que yo he estado juzgando a mi padre por decirme esto que me está diciendo, pero mi padre tiene derecho a decirme esto, claro. Mi padre tiene derecho a ser como es porque él no ha elegido ser como es. Y por otra parte no sabe controlarse. ¿Cómo vamos a decir a los demás cómo tienen que actuar? Claro, y no vamos a decidir que nuestro padre ya no va a estar en nuestra vida, en este caso. Vamos a hacer nosotros ese trabajo de entender al otro de tal manera que al final, cambiando nosotros, inclusive, y no es el objetivo jamás, inclusive llegamos a influir en el otro. Y acaba cambiando el otro como un daño colateral, incluso. Ese es el punto. Eso es un poco la posible solución a ese pequeño conflicto o ese conflicto recurrente en una familia. A ver, Miguel Ángel, estamos... a ver. He descubierto que con el paso del tiempo, que el enfadarte es una tontería, claro. Si me enfado, no un berrinche grande, algo pasajero, tranquilo, yo ya soy un alumno con ventaja. Eso nos ha pasado a todos. Qué rabia, ¿vale? Es un ejemplo. Cállate, no me repitas, los padres son de mentalidad retraída, creo que dices, ¿no? Nosotros tenemos otras pautas, herramientas que ellos en su época, eso es claro, es que es así. Es así. Es llegar a un acuerdo. Muy bueno, Miguel Ángel, te veo muy puesto, ¿eh? Papá, vamos a sentarnos, vamos a llegar a un acuerdo poco a poco. Mira, eso que estás hablando, Miguel Ángel, es lo que llamamos asertividad. Claro, ahí ya no estamos hablando de, a nivel psicológico, trabajar mi psicología con tal de mejorar la relación. Ahí ya directamente vamos a tratar de cambiar en parte lo que podemos cambiar de él. ¿Qué podemos cambiar de él? Pues que puedas decirle claramente qué es lo que esperas de él, qué es lo que te molesta de él, qué es lo que yo quiero de él. Es decir, definir claramente y no esperar que tu padre entienda las cosas que tú supones que debería entender, que es algo muy común. Que yo digo, no, pero mi padre sabe lo que yo... No, tu padre no lo sabe, porque tu padre no está en tu mente. Él tiene la suya propia. Y además es bastante rígida.
No podemos permitirnos el lujo de pensar que él sabe perfectamente lo que nosotros esperamos de los demás. Es muy interesante eso, ¿no? El generar esa especie de asamblea, algo así como decir, oye, vamos a sentarnos, como dice Miguel Ángel, nos vamos a sentar a hablar y, oye, ¿qué te parece si llegamos a plantear esta solución? ¿Qué te parece si esto cuando ocurra hacemos esto y esto? Y de una manera más flexible, ¿no? Mi padre ya tiene una cierta edad y es como puedo llegar a él sin gritos y sin enfados. Es que es maravilloso, Miguel Ángel. Eso es estupendo. Lo pones en práctica y funciona. Claro, y mucha gente diría, ya, pero es que yo a mi padre, yo seguro que le digo eso y él no me... Ya, pero inténtalo. Claro, es que la asertividad sorprende muchísimo cómo llega a funcionar tanto y con tan porcentaje de acierto y de efectividad. La gente suele recurrir a eso, ¿no? Ya, pero es que seguro que le digo... Inténtalo. Siempre te ha ayudado mucho la asertividad, claro, es que es maravillosa. Pero tiene que ser desde la calma, no desde el reproche. No puede ser sentarte y decir, es que tú, cuando haces no sé qué, me dices a mí. No, porque eso solo va a provocar que se ponga a la defensiva. Tiene que ser, oye, papá, cuando me dices esto, ¿sabes cómo me siento? Me siento así, así, así. Me hace sentir triste, me hace sentir poca cosa, me hace sentir lo que sea. Solo quiero que sepas cómo me siento. No te lo digo como un ataque. No, solo quiero que sepas cómo me siento. Oye, ¿qué te parece si cuando ocurra esto nos anticipamos, ¿no? ¿Qué te parece si cuando ocurra esto me dices esto o hacemos... En fin, no existe la fórmula mágica. Existe la negociación, como decía Miguel Ángel. Existe el sentarte a hablar, a encontrar la solución para vosotros, concreta y específica que nadie desde fuera os puede dar. Pero que le llamamos en general asertividad, que es buscar ese acuerdo. Y es maravilloso, de verdad. Siempre hay que intentarlo. Claro, porque funciona. Ahora bien, si no funciona, vale, pues habrá que aceptarlo. Siempre vamos a intentar cambiar aquello que podamos cambiar. Cuando ya no se pueda cambiar nada, porque él es, no sé, muy tajante, muy rígido, ha sido duramente educado. Si eso no va a cambiarlo, bien, lo vamos a aceptar. Y vamos a ser nosotros el que, a pesar de su carácter inviable y atroz, podamos decir, vale, es que es un hombre que se ha criado en otra época, que no sabe gestionar sus emociones, porque no ha tenido la suerte que he tenido yo quizá, vivimos en otra época. Es decir, todo ese trabajo cognitivo, mental, que vamos a hacer para, a pesar de todo, entender a tu padre y que no te genere ese malestar y esa rabia. Eso lo podemos hacer. Es un conjunto de demasiadas cosas, ¿no? Pero siempre tiene una solución. Cualquier conflicto familiar o de pareja, siempre tiene esa solución. Se puede hacer cosas siempre. El mismo, claro, que piense de otra forma, el mensaje llega. Es que funciona tanto y la gente se sorprende tanto cuando algo funciona, inclusive, mira, con el bullying, ¿no? Los niños que sufren acoso en el colegio, cuando ellos aprenden, porque yo he tenido muchos casos de este estilo, cuando ellos aprenden a ser asertivos, a decir a ese agresor que no es tan químicamente puro como podemos suponer o como pasa a veces en las películas, ¿no? Que se idealiza la situación de agresor y víctima, luego en la vida real no es tan así, y el agresor no es tan, eso, no es tan malvado y la víctima tan bondadoso, químicamente puro como tal, sino que más bien es una compleja interacción de, en alguna ocasión ha habido una agresión, la otra persona, en vez de gestionarlo o de tratarlo en ese momento, lo que ha hecho ha sido apagarse, los demás se han reído, esa compleja interacción ha ido pues aumentando ese complejo, ese problema del bullying, ¿no? Cuando este adolescente, por ejemplo, llega a este punto de entender que la asertividad puede cambiar las cosas. Hay otras formas, ¿no? Pero como una herramienta específica. Cuando se planta delante del agresor y le dice claramente, oye, fulanito, me siento fatal, después me tiro en mi casa llorando todo el día cuando me haces esto. ¿Lo sabías? Sorprende tanto, impacta tanto ser asertivos en este caso y decir claramente a los demás lo que sientes, que la gente acaba sorprendida cuando algo de esto funciona y dices, ah, qué fácil era, tan fácil era. No siempre lo va a solucionar porque a veces es más complejo, pero es una herramienta muy efectiva en muchísimos casos, pero muy efectiva. ¿Por qué no se lleva a cabo? Porque la persona, o la víctima en este caso del bullying, no es capaz de hacerlo. Y tiene que aprender a hacerlo, a ser asertivo. La asertividad es aquello que está en el medio entre la agresividad y la pasividad. La víctima de bullying es pasivo, se va dejando llevar suponiendo que en algún momento se va a solucionar por acto de magia muchas veces.
sin hacer nada. Y no se va a solucionar sin hacer nada, a no ser que hayan cambios tanto estructurales por parte del colegio, por parte de los padres. Hay que proponer cambios y este, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? El aprender a ser más asertivos. Yo me hago el sordo. Si lo escucho, lo analizo. Porque él tenía la manía de hablarme lejos. Un ejemplo, yo en el comedor y la cocina. Eso es pasivo-agresivo, ¿no? Es como no decir las cosas a la cara, pero pincha y pincha a ver si supone una activación por tu parte y ya entráis en lío, ¿no? Él hablándome de cualquier cosa y yo paso, yo al comedor. Ahora viene, me busca y hablamos. Oye, qué maravilla. Claro. Y cuesta por eso, porque da rabia, ¿no? Da rabia, claro, porque a ti te gustaría también, no en tu caso, digo, que a una persona que se enfada con su padre le gustaría que fuera de otra manera. Claro, y ese es el problema muchas veces. Es que me gustaría que mi padre fuera más, no sé, comprensible, que hablase de otra manera. Ya, pero eso es lo que te gustaría, es que no tiene por qué ser. No tiene por qué. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Es obligatorio acaso? No lo es en absoluto. Tenemos que ser flexibles a ese nivel. A ver, ¿qué me dices, Happy Love? Yo he tenido acoso escolar durante muchos años, se lo decía a esas personas y aún me chafaban más, claro. Bueno, es posible, es así, ¿eh? Solo es una herramienta que no soluciona las cosas de por sí, pero bueno, es una herramienta más que hay que tener en cuenta porque a veces sí se soluciona. Y un día, a los años, vino una persona de ellas a pedirme disculpas. Perdoné, pero no olvidé. Claro, porque el daño ya está hecho y duele mucho. El bullying causa mucho malestar porque estás en una etapa al final de generarse esa identidad, te acabas generando esa identidad en base al bullying muchas veces, luego te llevas esas heridas a tu futuro. Sí, es complejo, sí. Y cuesta perdonar, y está bien que lo hagas, aunque bueno, aunque como dices, no olvides, no estaba mal del todo eso. Pero claro, te ha marcado, eso te ha acabado marcando y duele mucho. Pero es cierto que como herramienta única no va a funcionar jamás, no lo hace nada. Es como si alguien te dice, el mindfulness cura la ansiedad. No, es una herramienta que a veces, por hacer mindfulness y por respirar y por, ¿no?, el prestar atención a cosas, te ayuda. Solo eso te ayuda. Y esto es un poco lo mismo. La asertividad, al igual que otros elementos, otras herramientas, son parte de un conjunto mayor dentro de una terapia, dentro de algo. Ah, me dejaste tu número. Vale. El caso es que tenemos que barajar todas las posibilidades. Siempre barajar todas las posibilidades con tal de solucionar problemas concretos. Claro, ¿qué es lo que va a solucionar el problema? Normalmente es un conjunto siempre de cosas. Tanto a nivel de, en este caso del bullying, trabajar con el agresor, trabajar con la víctima para que sea pues más capaz de gestionar esa tristeza que le apaga, ¿no? Que le hace sentir triste, hacerse pequeño, hundirse, en vez de eso, que gestione esa emoción de tristeza y que, pues, por ejemplo, diga las cosas, ¿no? A la vez, el generar, mira, lo que más funciona en el caso del bullying, hoy en día se trabaja así, ¿eh? Estamos acabando, ¿eh? Se nos va el tiempo. Yo estoy encantado de estar aquí, ¿eh? Estaría todo el día. Lo que más funciona con el bullying y los programas de concienciación y todo eso son un poco en ese sentido, trabajan con ese punto de vista, es sobre todo la toma de conciencia de que los que miran, los otros, los que llaman iguales, se les anima a que nunca dejen que eso ocurra, ¿no? Que sean ellos los que no permitan la cosa, ¿no? Que no permitan las. Hola, Raúl. Se queda cortica la hora. Es que sí, claro. Ahora es que tengo también cosas que hacer, pero vamos, yo encantado de estar aquí y vamos, que voy a seguir haciéndolo, ¿eh? Sabes que todos los miércoles estoy aquí para hablar de esto, de preguntas de psicología, porque siempre hay muchas dudas. Es una ciencia realmente desconocida. Desconocida. Inclusive los que entramos a estudiar psicología en la carrera, fijaos este dato, ¿eh? A mí me sorprende mucho este dato y no lo escucho mucho. Me sorprende cómo entramos todos a la carrera de psicología un poco engañados. Siempre un poco engañados me refiero a que un poco pensando en el psicoanálisis, en Freud, ¿no? Todo este elemento un poco mágico a veces y poco científico o nada científico. Y luego cuando entramos en la carrera. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Cuando entramos en la carrera nos damos cuenta de que al final no hay nada de eso, que es pura ciencia y es como debe ser. Porque yo lo que quiero cuando voy a un profesional es que me trate, si es terapia lo que busco, con algo que sepa que funciona, ¿no? Con algo que haya sido validado
en un estudio y varios estudios que nos permitan saber que eso es de verdad fiable y no que tú lo supones o que alguien te ha dicho o que yo lo he experimentado con mi primo de Cuenca, ¿no? Tengo que saber que esto está funcionando, ¿no? Y que es un sistema que se ha evidenciado empíricamente en diferentes ocasiones y con mucha gente, con muestras de muy grandes de personas. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando cuando las personas entramos a psicología, ¿no? A estudiar psicología, nos damos de bruces con la realidad del contenido científico, y muchas personas se bajan del carro en el primer año. Muchas personas se bajan del carro. Y ya en el segundo año se complica muchísimo más, se vuelve mucho más numérico, con análisis de datos, con análisis inferencial. Todo eso llega a un punto de complejidad científica que dices, pero esto es la psicología a la cual yo me metí pensando en Freud y los divanes y los estudios del sueño. ¿Dónde estaba todo eso cuando yo me metí? Bueno, pues eso forma parte de, bueno, pues de una fantasía, de un romanticismo propio de la ilusión, de algo que no ha sido nunca psicología, en absoluto. La psicología no tiene nada que ver con eso, la psicología es ciencia, y con eso hay que quedarse, con eso hay que quedarse porque buscamos la evidencia de las cosas, y solo aplicaremos aquellas cosas que sepamos que funcionan, y aquello que no, sencillamente no lo descartaremos, no lo negaremos, no estaremos en contra, solo que no nos interesa. Ese es un poco el punto. Y bueno, pues vamos a casi que irnos ya. Yo ya os digo que estoy súper encantado, ¿eh? Seguiremos mañana como es festivo. Hola Marina. Gracias por entrar, ya es un poco tarde, pero bueno, en otra ocasión seguro que encuentras el momento para unirte un poquito antes. Mañana sí que volveré a hacer directo porque quiero hacer un directo diario de este contenido, no de este concreto, que lo hago los miércoles, sino de, bueno, pues traeros un poco, tú también eres la mejor, Marina, el contenido de estudios científicos, tanto clásicos, que son muy interesantes, como tú también eres muy grande, Raúl. Muchas gracias por estar ahí. Como aquellos incluso modernos. El otro día hablé de, por ejemplo, un estudio muy moderno sobre el mindfulness. Muy interesante porque aporta interés, porque mucha gente le interesa esto del mindfulness. Bien, pero es tan relevante, realmente tiene un efecto sobre, por ejemplo, la ansiedad, sobre, por ejemplo, la cirugía. Bien, pues vamos a determinarlo en esos estudios que nos dicen cosas y nos dan datos para poder de ahí inferir de verdad si algo funciona o no funciona. Pues eso es lo que quiero traeros en esos directos de la mañana, que lo hago todos los días a las 10 de la mañana, ¿vale? De 10 a 11. Solo que mañana, como es festivo, lo voy a hacer por la tarde. No sé a qué hora todavía, porque tengo toda la mañana consultas, porque trabajo también en Novelda con niños y los niños, al ser festivo, van a venir por las mañanas, eh, etcétera. Por lo tanto, al final lo haré por la tarde. Así que mañana, no sé a qué hora, el que quiera unirse mañana por la tarde para ese directo de estudios científicos, lo publicaré. Lo publicaré, por cierto, siempre lo hago en TikTok, ¿ok? Lo de los estudios científicos. El motivo, pues, muy complejo. En fin, muchas gracias. Nos vamos a marchar ya. Aquí esto me avisa enseguida cuando llegue a las 9 en punto, porque es una maravilla. ¿Vale? Vale, esto lo vamos a cerrar. Chicos, un placer estar con vosotros, de verdad. Y espero que sigáis estos directos en futuras ocasiones, porque yo de verdad estoy súper, súper a gusto. Y estaría mucho más rato. A ver, porque aquí me han dicho algo más. Te conozco poco, pero lo poco que te conozco doy fe que eres buena persona y profesional. Anda, ¿me conoces? Happy Love, no sabía que me conocías. Me saldré de clase antes para estos directos. Bueno, tampoco eso, ¿no? Las clases son importantes, ¿no? No hagas eso. Bueno, un placer. Me marcho ya. Adiós, adiós, adiós. Un placer.